El país es un desastre. Lo que queda es rendirnos. ¡Rendirnos nunca! La ley debe separar al Estado de la Iglesia. Dios no nos hizo iguales. Pues si ante Dios no todos tienen la fortuna de ser iguales. Levantamiento de México. Ya empezó la guerra contra Santana. Juárez, ahora es Juan. Me traicionaste. Está usted detenido. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que aceptaron esta convocatoria para estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México, Rafael Sánchez Navarro y Hugo Iriart y Rafael Sánchez Navarro. Gracias, Hugo, por estar aquí, bienvenido. Hugo, que es un escritor, dramaturgo, académico y bueno, pues acaba de ingresar hace unos días, semanas, a la Academia Mexicana de la Lengua, que lo eligió como miembro de número de esta muy importante organización. Y bueno, pues estamos aquí porque está por estrenarse Huérfanos en México. Rafael Sánchez Navarro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Muy contento. Gracias por la invitación. Al contrario, bueno, actor que en este caso protagoniza o personifica a Melchor Ocampo, que es el eje de esta historia, Huérfanos. Hugo Iriart, ¿de qué va esta película? Mira, tú sabes que hay un gran misterio, con Melchor Ocampo. Todo el mundo ha oído hablar de él, todo el mundo sabe vagamente quién es, hay miles, cientos de miles de calles con su nombre, Michoacán se llama Michoacán de Ocampo, y nadie sabe nada de su vida. Tú le preguntas a alguien, bueno, ¿y cómo era? Ni idea. El enigma absoluto. Y entonces, Guita, platicando con una historiadora amiga suya, Guita quería hacer una película sobre... Guita es la directora. Guita es la directora, y sí, el motor de todo esto. Sobre Carlota, la emperatriz Carlota, que era una mujer de izquierda, la emperatriz roja le decían. Y en el camino de hacer eso se enteró de la vida de Ocampo, y dijo, no, ya no me interesa Carlota, yo que me voy a consagrar a Ocampo, y se consagró años, leyó todo lo que hay posible leer, lo estudiamos con ahínco, y se fue armando una idea y una cosa, y luego un guión que nos tardamos 4 años en hacer. Lo escribimos Guita, que era la directora y la cabeza de todo, Fausto Cerón Medina, que es un historiador de la Iglesia, es un hombre absolutamente prodigioso y el que más sabe en México de historia de la Iglesia mexicana. Estudió en Cambridge, pero él es muy modesto, y yo. Y entonces se hizo el guión, y luego Guita con inmensos y titánicos esfuerzos levantó la película y se filmó. Y ahora tenemos la cosa de que pueda durar en pantalla. En cartelera. En cartelera. Sí, gran reto para las producciones nacionales, ¿no? Es tremendo. Si no pasas el primer fin de semana, estás frito. Eso es lo que dice ya los que saben de este tema, ¿no? Esto combina dos cosas. Primero, es una película histórica. Es decir, que estudiamos y todo lo que aparece ahí está en datos y es lo que se sabe de Ocampo. No inventamos nada. No hay ficción. No hay ficción, y tú puedes confiar en eso. Y la segunda cosa es que la vida de Ocampo es muy dramática, muy emocionante, emotiva, llena de amor, de violencia. Él era un personaje extraordinario, él era un naturalista, un estudioso de las cosas. Cuando decían, van a hacer un volcán, entonces, ¿quién va? Llamen a Ocampo. Ocampo iba. Ocampo luego era un conocedor de las lenguas mexicanas, el náhuatl y otras, y las conocía muy bien. Y luego era abogado, y era un hombre rico. Y entonces él pudo dedicarse a la política. No tenía el menor deseo de poder, pero participaba porque su mamá, la persona que lo recogió, porque no saben quiénes fueron sus padres, la hacendada le decía, es una vulgaridad no ocuparse, que tú te dediques a tus cosas y no te ocupes de los problemas del país. Tú tienes que ocuparte de los problemas del país, tú eres responsable de eso. Esa era una mujer que ayudó a Morelos.
le daba armas y le daba pertrechos y comida y eso. Y entonces esta persona que no tenía interés por la política trepadora esa que es la que conocemos, sino en grande, se metió a esto. Y Rafael Sánchez Navarro, protagonizas a Melchor Ocampo. Así es. ¿Cómo es eso? Pues un gran reto, un gran regalo, muy agradecido con Guita y con Hugo. Yo cuando leí el libreto, me lo pasan, lo leo y me pregunta, Guita, ¿qué pasa? ¿Te interesa hacer el proyecto? Y le digo, la decisión está en ti, porque uno espera años de trabajo para encontrar personajes así, ¿no? Fue una experiencia maravillosa. Quedó muy claro para mí el compromiso y el respeto de todos los involucrados, hasta los técnicos, gente de producción, particularmente los actores, sobre todo la dirección, obviamente, de darnos cuenta del tema que estábamos tocando, y que tenía que ser con mucho respeto, con mucho compromiso, darnos cuenta de esta cosa de que la gente sabe de Zapata, de Benito Juárez, de etcétera, Villa, pero qué tanto se sabe de Melchor Ocampo. Y para mí fue un gran descubrimiento, un personaje apasionante. Como dice Hugo, bueno, el nombre es conocidísimo, cientos de calles o miles de calles. Y la epístola, ¿no? Y, bueno, Melchor Ocampo es un nombre totalmente conocido, pero bueno, si tuvieras que decir quién fue Melchor Ocampo, ¿cómo lo describirías después de la experiencia cinematográfica? Un gran hombre, un gran mexicano. Es algo que me ha tocado comentar en otras entrevistas, que me parece que lo importante, es una opinión personal, lo importante de esta película en este momento es, con todo lo que se está viviendo en el país, toda la inseguridad que hay, todos los rencores, toda esta violencia que estamos viviendo, recordar que sí hemos tenido grandes mexicanos que han forjado nuestro país, y recordarnos la necesidad enorme que tenemos de grandes líderes a quienes seguir, ¿no? Y él es un gran ejemplo de que nos sintamos orgullosos de ser mexicanos, de ver quiénes han forjado nuestra patria, y recordarnos que podemos buscar más gente de ese tipo, ¿no? Hugo Iriart, ¿cuál fue el papel de Melchor Ocampo? ¿Cuál es el rol histórico de un personaje como este? Primero es la más afortunada de las generaciones mexicanas. Fue una generación que surgió al poder porque la generación mayor quedó relegada, porque fue la que perdió con los americanos y entregó el país. Entonces estos jovencitos subieron, y lo que ellos querían hacer es fundar el Estado mexicano. México había logrado la independencia política, pero era un país medieval, sometido a la iglesia en todo. La iglesia era el Estado, era la más rica, era la que tenía todo, desde que nacías hasta que morías, ella era la encargada de todo. Entonces lo que ellos dijeron es, esto no puede ser, hay que fundar un Estado. Parece ahora una cosa insignificante, pero el que tú tengas un panteón civil costó miles de vidas. Ahora, si tú no tienes un panteón civil, sino tienes un camposanto adosado a una iglesia, entonces si viene aquí un inglés anglicano y se muere, no hay dónde enterrarlo. Interesante. Porque solo enterrabas en la película, sí. un católico. Lo mismo, el matrimonio igual, y el bautizo igual. Los bautizos. Y además tenían un poder inmenso sobre la gente. Y tenían dinero y las haciendas y todo. Y entonces esta generación dijo, con permiso, ya ustedes ya, y fundó el Estado mexicano. Y la separación de Estado e Iglesia. El Estado laico mexicano. Sí, ahora, entonces la cosa es que la gente cree que sabe, porque pues sí sabe algo, ¿no? Pero por ejemplo, de Juárez se tiene una idea totalmente engolada, rígida, de un señor serio, sentado con un sombrero de copa, ¿no? De negro. Y no, Juárez no era así. A Juárez le gustaba, por ejemplo, mucho bailar, fumaba puro, se vestía no de negro, se vestía de... Y era un hombre, ¿cómo te diría? Le gustaban las señoras, ¿no? Porque cuando anduvo huyendo, tuvo tiempo de tener por ahí un hijo con una señora de Chihuahua, yo no sé de dónde. O sea, era un ser humano, ¿no? Entonces, la historia de México... Muy bien interpretado por Fernando Becerril, ¿no? Muy bien. Gran trabajo, gran actor. Muy buen actor.
Entonces, las películas históricas mexicanas deben ser auténticas y reflejar la variedad de experiencias y de posibilidades que tienen los personajes históricos. Porque si los haces rígidos, pierden, no es verdad eso. Lo que estás haciendo es propaganda. Es una historia de bronce que no recoge la verdad. Déjenme hacer una pausa, Rafael, Hugo, y después de la pausa regresamos a conversar sobre Huérfanos, esta película que está por estrenarse en la cartelera mexicana. Volvemos en esta conversación. Regresamos en esta conversación con Hugo Iriarte y con Rafael Sánchez Navarro. Y bueno, pues Melchor Ocampo y Huérfanos, esta película que bueno, retrata un personaje que habla de este personaje, Melchor Ocampo, y de una época fundamental en el país, fundacional, digámoslo así, del Estado mexicano, el diseño de un Estado como el mexicano que has descrito, Hugo, con este personaje. Ahí se estableció, bueno, eso, la separación de la Iglesia y el Estado, la ubicación, digamos, de los espacios de poder, en fin, no está mal para el México 2014 revisar aquello, ¿no te parece? No, yo creo que sí. Exacto, ¿No crees? Es precisamente lo que mencionaba, ¿no? En este momento tan difícil para el país, recordar todo lo que ha sido nuestro pasado y los grandes hombres que ha tenido este país, ¿no? Los grandes hombres y las grandes ideas y principios que dan a un Estado su característica principal. ¿Cuánto perdura de aquello? Bueno, mira, lo que pasa es que ellos hicieron su papel. Luego la historia sigue andando y entonces vienen generaciones que no lo hacen. Generaciones que que digamos que ven por sus propios intereses y no por los del país. Porque un gran político es el que dice hay que hacer esto, pase lo que pase. Esto es lo que hay que hacer. Un político de estos ratoneros dice no, yo no puedo hacer esto porque no me conviene. No saco beneficio. El interés personal. Peligro y quién sabe no qué va a ser que me pase algo, mejor no le muevo. Y entonces son generaciones que han ido renunciando a la grandeza de la política. Claro. Y se han ido acomodando como se ve, ¿no? Como se ve diariamente. Y entonces es muy bueno y oportuno un recordatorio de gente que sí se comprometió, que sí hizo lo que tenía que hacer, pasara lo que pasara, y que lo hizo con generosidad, y que Ocampo nunca quiso tener poder, nunca, lo eludía, pero tenía una idea clara y sentía la obligación, y fue el maestro de Juárez. Bueno, le costó la vida, ¿no? Sí. Claro. ¿Por qué Huérfanos como título? Porque resulta que hay un personaje fundamental en la historia, en la vida de Melchor Ocampo, que interpreta magistralmente, pienso yo, Dolores Heredia, gran actriz, gran compañera. Gran actriz. Y es muy interesante porque tanto Melchor Ocampo como ella son huérfanos que llegan a esta hacienda. Entonces, el primer paso de relación entre ellos dos es la especie de madrastra, quien lleva a Melchor Ocampo a su hacienda, le dice a una jovencita, tú vas a ser la nana de Melchor, tú te vas a encargar de él. Pero entonces empiezan a pasar los años y es una relación interesantísima. Eso ya es una película, es uno de los temas, una de las líneas de narrativa de la película, pero eso ya me parece fundamental, porque ella, fueron pasando los años y se convirtió primero en su amante, después en madre de sus hijos, después ya era como su entre mentora, consejera, confesora, etcétera, y yo creo que ella fue uno de los elementos fundamentales en forjar el carácter de Melchor Ocampo, ¿no? Entonces los dos fueron huérfanos, tenían eso en común. En común. Y vivieron toda una vida juntos, de pareja, claro que ocultada de la sociedad por los prejuicios de la época. Una historia de amor. Exactamente, pocas es una de palabras. las líneas narrativas, hay otras, ¿no? Obviamente. Se llama huérfanos porque también el país estaba huérfano. Fíjate. O sea, al retirarse, Se dice, ¿verdad? En la película. queda independiente México y queda huérfano, no saben qué hacer. Como esto es un país muy joven que necesita todavía tutela, y
entonces dicen, ¿qué hacemos? Querían llamar a un emperador, querían hacer esto, ¿no? ¿Quién va a mandar aquí? Y ellos dijeron, va a mandar la ley. Gran decisión. Va a mandar la ley. Vamos a hacer la ley y ella va a mandar. Y ella nos deja, con ella ya no somos huérfanos. Ella es la que va a mandar y ese es el momento en que arranca esto. ¿Qué escenas se van contando, Hugo, de esa definición, de esa fundación del país, del Estado mexicano? ¿Qué momentos, qué situaciones retrata la película? Bueno, de los muchísimos que pudieron haber elegido. Hay muchos, pero bueno, uno es Santana expulsó del país a Ocampo y también a Juárez. Los dos eran gobernadores y entonces los mandó a Nueva Orleans. Un error craso de Santana, porque ahí se encontraron Ocampo y Juárez, y entonces ahí se empezó a plantear esto. Juárez era liberal moderado en ese momento y Ocampo se encargó de hacerlo un liberal puro, de decirle no se trata de quedar bien con los obispos y con los conservadores, se trata de separarlos y de enfrentarlos. Y entonces eso fue en Nueva Orleans y entonces vino el alzamiento. Ellos contribuyeron al plan de Ayutla que hizo, que encabezó Juan Álvarez y que tumbó a Santana y ya lo mandó para siempre fuera de México. Entonces cae Santana y entonces hay mucha indecisión, todo está y Comonfort toma el poder. Entonces Ocampo es secretario de Hacienda y Juárez es de la Suprema Corte ya. Y entonces hace Comonfort un gabinete que incluye a los obispos y a los conservadores. Y entonces Ocampo hace lo que hacía siempre, dice, si están esos señores, yo renuncio. Los obispos. Sí. Es una de las escenas. Pero no te vayas, hombre, aquí está. No. Vamos a coexistir, ¿o qué? Sí, yo no, quítalos y me quedo. Y entonces está él se va, y claro, tú no puedes hacer eso, de querer una convivencia entre enemigos de ese calibre, ¿no? Entonces Comonfort hace una especie de golpe de Estado y luego se va, deja un vacío de poder y entonces ahí viene la guerra de 3 años, que fue una de las más salvajes, fue una guerra de tal brutalidad que los mismos generales se mandaban cartas y decían, oye, esto tiene que acabar. Los enemigos, entonces. Sí, no podemos seguir así, esto es de locos. De fusilatas y de horrible fue. ¿Te podrás imaginar lo emocionante que es estar cerca de Hugo y de Guita para enterarte de todo esto, ¿no? Ha sido para mí un aprendizaje maravilloso, una experiencia maravillosa. Una película de la historia de México. Después de la pausa entramos en la parte final de esta conversación. Regresamos en la conversación, Hugo, Rafael. Bueno, en el corte hablábamos de Guita Shifter, que es la directora, la escritora junto contigo, junto con Fausto Zenón Medina, de este personaje, de lo que le fascinó al final de cuentas, como dices, ella es el motor principal de que se haga esta película, porque es la que quedó atrapada en el personaje. Y decías, lo dejó todo por Melchor Ocampo en términos de investigación. Sí. Y lo sabe todo de él. Sí, lo sabe lo poco que se puede saber, porque tampoco crees que es muchísimo. Pero lo que se sabe, lo sabe ella. Lo sabe ella, sí. Y entonces se esforzó mucho por hacer una película que fuera históricamente válida, que no inventes, que no improvises, que tú te atengas a lo que hay. Y reconstruir quiere decir vestuario, donde vivían los muebles, las maneras, los modos, todo. Tiene que ser una recreación entera que se debe hacer, como lo hizo ella, con enorme cuidado y cariño.
¿Te gustó la película? ¿Cómo quedó? Sí. Digo, a quién se lo pregunto, pero está bueno saber. A lo mejor dice, no me gustó. No, para mí me da mucho ¿Sí te orgullo. gustó? No, sí, me encantó. Mira, no nada más el agradecer la invitación al proyecto, sino proceso y resultado. El proceso fue apasionante. Estuvimos, 8 o 9 semanas filmando, gran parte allá en Salvatierra, una hacienda maravillosa que encontraron, carrozas, vestuario, todo. Estabas en la época, estabas en los momentos. Hubo escenas que las hicimos en Los Pinos, hubo escenas también en, ¿cómo se llama? Palacio Nacional, donde fue el primer congreso, ¿no? Precisamente. Sí. Entonces, decir los textos que dijo Melchor Ocampo y decirlos en el lugar donde los dijo, qué privilegio. Es muy motivador, ¿no? Fue una gran experiencia, el proceso fue maravilloso, y ahora que acabo de ver la película, pues es un gran orgullo lo que siento, y también una gran gratitud a Guita y al buen Hugo. Hugo, para cerrar esta conversación, huérfanos, bueno, no solo por la historia biográfica de los protagonistas, sino por el país huérfano, como lo narraste muy bien. México 2014, ¿le queda la palabra? Le queda absolutamente. ¿Sí crees? Sí, sí, a sí. Ver. Bueno, quiere decir que es un país que tiene un rumbo muy incierto, que las viejas prácticas según las cuales la política es la defensa de tus intereses, no de los del país, se sigue imponiendo y se va oscureciendo todo lo demás, porque nadie asume la responsabilidad. Nadie hace lo que hizo Ocampo y lo que hizo Juárez y lo que hizo el Nigromante, y lo que se decir aquí, esto es lo que hay que hacer. Si a mí me va bien con esto, qué bueno. Si no me va, es lo que tienen que hacer y eso vamos a hacer. Pues esa es una manera de terminar esta conversación que nos permite, bueno, pues acercarnos vía la historia, vía Melchor Ocampo, vía lo que han contado, a la historia del país y a la historia de México, el obligado espejo retrospectivo, el obligado espejo hacia el pasado. Gracias por estar aquí, Hugo Iriart. Gracias, Rafael, por estar aquí los dos. Gracias. Y bueno, deseamos que pase la prueba del ácido, que es el primer fin de semana en cartelera. Sí, sí, que vayan a verla, ¿no? Que vayan a verla. ¿Cuántas copias tiene? Pues no sé, tú. No sé, pero no son muchas. No son muchas. No son muchas. Pero que vaya la gente, ¿no? Sí, por supuesto. Aunque no haya publicidad, porque no tenemos dinero para esas cosas, pero que vaya la gente, porque sí. ¿Cómo lo están publicitando? Un siglo sangriento, un huérfano, un amor secreto, el destino de una nación. ¿Esa frase la hiciste tú? ¿Esa redacción la hiciste tú? Todo es responsabilidad de Guita Shifter. Incluyendo esta promoción de la película. Bueno, un siglo sangriento, un huérfano, un amor secreto, el destino de una nación. Gracias, Rafael, por venir a contarlo. Gracias, Hugo, por estar aquí en este programa. Felicidades por la película y ya estaremos viendo en cartelera Huérfanos en México. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana. Ante la ley, sí. Hemos solicitado que lo expulse inmediatamente del país. Ana, ¿quién era mi mamá? ¿Quién era mi papá? Soy Carmen Aristegui, CNN, México.